Bienvenidos a Index Academy. En este vídeo os voy a mostrar en profundidad todo sobre los anclajes químicos. Vamos con ello. Los anclajes químicos, también llamados tacos químicos o resinas, son uno de los productos más utilizados tanto en el mundo profesional como en el bricolador para fijar elementos en distintos materiales. En este tutorial vamos a conocer las claves para entender su funcionamiento, las ventajas que nos ofrecen y los criterios para elegir el más adecuado. Y por supuesto, también vamos a aprender cómo se usan correctamente. Lo primero que tenemos que saber es que los anclajes químicos son una solución perfecta para poner cargas pesadas tanto sobre materiales macizos, hormigón o piedra, como sobre mampostería, ladrillos huecos o macizos, de cerámica, de hormigón, etc. Básicamente actúa como un elemento de unión entre el material de base y la varilla que introducimos. Los anclajes químicos nos aportan muchas ventajas. La primera, yo diría que es la versatilidad, porque como decíamos, se puede trabajar tanto sobre hueco como sobre macizo. Máximas prestaciones, porque soporta más carga que ninguna otra fijación. Flexibilidad a la hora de la aplicación, porque con un mismo producto taco químico yo puedo modificar la carga que necesito, sencillamente variando el diámetro y profundidad del taladro o el grosor de la varilla. Menor tensión, y esto es muy importante, los anclajes químicos funcionan por adhesión a los materiales y no por expansión, como las fijaciones mecánicas. De esta forma, al no tener un ejercicio de presión sobre los bordes, evitamos que se puedan producir fisuras que nos dificultan trabajar cerca de bordes o teniendo unos anclajes cerca de otros. Y por último, que evita la corrosión, porque la resina no la sufre y la varilla va perfectamente embebida en su interior. ¿Y cuáles son los inconvenientes que tiene el uso de la resina? Pues el primero es que requiere un tiempo de curación y yo no puedo poner la carga de forma inmediata cuando hago la fijación. Y la segunda, que es cierto que requiere un trabajo más cuidadoso de limpieza de los taladros. Hasta aquí hemos visto cuáles son las ventajas y las características que tienen los tacos químicos. Ahora vamos a ver, dentro del catálogo disponible que tenemos en Index, cuáles son los que nos conviene más elegir en cada caso. Vamos a trabajar con los 4 tipos de tacos disponibles: los de poliéster, los de vinilester, los híbridos y los de epoxi puro. Las diferencias que existen entre ellos se deben a 3 razones. La primera, la carga que resisten. La segunda, los materiales y condiciones a los que mejor se adaptan. Y la tercera, las homologaciones adecuadas a lo que se exija en cada proyecto. Las resinas de poliéster, por ejemplo, son muy populares porque son muy versátiles y tienen un precio más económico. El MOPU, por ejemplo, es un producto que se utiliza muy frecuentemente para trabajar en mampostería. Lo verás utilizar con mucha frecuencia, por ejemplo, en fachadas, cuando hay que fijar enrejados y otros elementos. Aunque es un producto que también está homologado, por supuesto, para trabajar en hormigón. ¿Que necesitamos más carga sobre hormigón? Pues en ese caso podemos recurrir al MOP Plus, que lo que nos da es más capacidad de carga cuando trabajamos sobre macizo. Pero vamos a un cuadro donde vamos a entender mucho mejor las prestaciones diferenciales. Todos tienen una certificación que nos permiten trabajar sobre hormigón no fisurado. Para entender esto del hormigón fisurado o no fisurado, las zonas que se pueden fisurar en una estructura es cuando yo pongo una carga muy grande, esto produce que se vayan abriendo un poquito los pilares, hay una zona de tensión. Y esta zona de arriba lo que produce es una gran compresión con ese peso. Nosotros tenemos en el interior toda una zona con ferralla que tiene cierta elasticidad. Cuando el hormigón no puede acompañar esa elasticidad, se producen pequeñas fisuras. Esta es la zona que llamaríamos zona de hormigón fisurado. Por eso en los proyectos en los que se trabaja en zonas de hormigón fisurado, se recurre a tacos químicos que sí que acepten ese tipo de fisuración. También están certificados con una homologación LEED que se otorga a productos que contribuyen a la máxima sostenibilidad de los edificios en los que se aplican. Y tienen esta certificación de emisiones que los sitúa en el grupo de los que menos emisiones producen. Pero vamos a entender todo esto mejor con un caso práctico. Imagínate que nosotros tenemos que poner un toldo en una fachada con ladrillo de mampostería. Ahí el MOPU me dice que soporta 115 kilos. Lo mismo que los restantes de poliéster e incluso más que los de vinilester
o las resinas híbridas. Luego, ese es el que puedo usar si soy un particular. Porque si soy un profesional que está haciendo un trabajo del que se pueden derivar responsabilidades, me conviene utilizar un Mo PS Plus o un Mo PSP Plus, que es el de color piedra, en los casos en los que por estética me interesa, que tiene además una homologación ETA. Es una certificación que me indica que el producto está testado en laboratorios oficiales externos a la marca y que le adjudica esta capacidad para trabajar en mampostería. Y cuando se trata de hormigón macizo, ¿en qué casos busco productos de poliéster más complejos? Bueno, ya has visto lo que decíamos antes, el paso del MOPU al MOP Plus, porque me da más capacidad de carga. Pero hay otros elementos que tienen también importancia en el mundo profesional. Por ejemplo, el hecho de que esté libre de emisión de estirenos, un producto, con lo cual trabajo más cómodamente cuando lo hago en interiores, o el que tenga, por ejemplo, testigo de manipulado para poder trabajar poniendo muchos tacos a la vez. El siguiente paso, en prestaciones y precio, nos lo dan los tacos de vinilester, los Mo-V y los Mo-VS. Los Mo-V están destinados a trabajos en hormigón no fisurado y tienen prestaciones similares a los de la gama alta de poliéster. ¿Cuál es el elemento de elección tradicional? Pues en general se entiende que los tacos de vinilester aceptan mejor la convivencia en la zona de hormigones húmedos. No quiere decir que tengamos que trabajar en seco con ninguno de ellos. Todos los tacos que tenemos se pueden poner directamente tanto sobre taladros mojados como taladros inundados. Pero tradicionalmente se considera que cuando tengo que trabajar en hormigones que van a mantenerse durante mucho tiempo con presencia de humedad, el vinilester convive mejor con el hormigón húmedo, porque soporta mejor la reacción alcalina que se produce en este. Y cuando se trata de trabajar con armaduras postinstaladas, es decir, cuando incorporamos a algunos procesos de construcción la presencia de ferrallas o de varillas, podemos recurrir al Mo-VS, que tiene una certificación específica para este tipo de trabajos. Aquí el límite estará también en factores como el de los diámetros o la resistencia. El Mo-VS hace lo que hacen todos los tacos que hemos visto hasta aquí, pero además tiene una homologación que le acredita como especialmente adecuado para este tipo de usos. Además de eso, tiene mayor resistencia de carga. El siguiente paso serían las resinas híbridas. Trabajan, como los tacos que hemos visto hasta ahora, sobre todo tipo de materiales, pero además pueden trabajar sobre hormigón fisurado. Y reúnen homologaciones que los hacen aptos para los estándares más exigentes en la construcción. Están certificados a partir de ensayos que sirven para conocer su comportamiento ante el fuego o ante una actividad sísmica y se pueden aplicar en depósitos de agua potable. Las versiones Mo-H y Mo-HW indican que la segunda es adecuada para trabajar en muy bajas temperaturas, la W de winter, invierno. Y por último tenemos las resinas epoxi, que nos sirven para trabajar solamente en hormigón, con las mismas prestaciones que las híbridas, pero más capacidad de carga y con algunas homologaciones más exigentes. Mopur 3 se utiliza también en los casos en los que se requiere certificaciones de comportamiento frente al fuego, potabilidad en depósitos para consumo humano o de comportamiento ante seísmos. Una de las ventajas que se tiene también en cuenta en el mundo profesional es que acepta temperaturas muy altas porque es la que más tarde cura. Se utiliza, por ejemplo, en construcciones en zonas de Oriente Medio. Hasta aquí hemos visto las características de las distintas fijaciones químicas. Pero para que estas características se hagan realidad es imprescindible que se haga la instalación correcta. Así que ahora vamos a hablar de cómo se hace una instalación correcta y vas a ver de forma científica qué pasa cuando esto no se hace así. En la página web dispone de las fichas técnicas con toda la información necesaria para asegurar el trabajo. Respeta las tablas que te indican el diámetro y profundidad de los taladros. Primero mira la resistencia que necesitas según el tipo de material. Así, eliges el grosor de varilla y este grosor de varilla en las tablas te marca las condiciones de instalación. Ves que la broca a utilizar también varía en caso de que tengas que utilizar un tamiz. Los tamices de plástico se utilizan cuando se trabaja en hueco para que no se disperse la resina. También existen tamices roscados, que son metálicos con rosca en su interior, que permite quitar y poner las varillas roscadas o los tornillos métricos. Limpia bien los agujeros.
Si no lo haces, la resistencia de la fijación se reduce considerablemente. Para los trabajos habituales utilizamos baquetas y bombas sopladoras. En el bricolaje doméstico lo que se utiliza al menos es una aspiradora. ¿Hasta qué punto puede influir en la resistencia de la fijación el que nosotros hagamos la limpieza correcta o no de un taladro? Pues lo vas a ver en esta prueba que hacemos. Hacemos 2 perforaciones exactamente iguales. Una de ellas la vamos a limpiar correctamente siguiendo el procedimiento que te he comentado. La otra la dejamos sin limpiar. Aplicamos la resina y la dejamos actuar con la varilla dentro. Vamos a fijar la varilla a una máquina para medir cargas de tracción. Vamos subiendo la carga sin que la varilla se altere. Probamos a llegar hasta 25 kN sin que se haya alterado la fijación. En cambio, si hacemos la prueba en el anclaje sucio, este rompe antes de llegar al 30% de esa carga. El formato de cartucho lo elegimos según el tipo de aplicador que tengamos. Y después de abrirlo, desecha la primera mezcla hasta que ésta salga de un gris homogéneo, o azul en los productos que tienen testigo. Cuando tengas que usarlo de nuevo, podrás hacerlo cambiando la cánula o recortando la parte seca de la punta si lo has usado recientemente. Para aplicar la resina, en caso de que usemos tamiz, es el momento de colocarlo previamente. Vertemos el mortero rellenando el interior sin dejar burbujas. Cerramos el tapón autocentrador. Introducimos el espárrago girándolo para que vaya impregnándose la rosca con el mortero. Al hacerlo, tienes que respetar el tiempo máximo de manipulación que viene indicado. Si lo haces más tarde, no podrás meter el espárrago. En el mundo profesional, en el que se instala de manera masiva con estas fijaciones, suele utilizarse con frecuencia, como te decía antes, los tacos como este Mo PS Plus, que vienen con testigo de manipulado. El mortero es de color azul y cuando pierde ese color ya no es manipulable. Respeta el tiempo de curado antes de apretar la tuerca y no fuerces esta al apretar. Si tienes que trabajar con una carga exigente, comprueba en las tablas el par de apriete que debes aplicar. Hasta aquí hemos visto lo que necesitamos saber para entender los distintos anclajes químicos y cómo se utilizan. ¿Cómo sé cuántos cartuchos necesito para los trabajos? Pues lo tienes muy fácil, en nuestra página tienes la aplicación en función del tipo de trabajo que tengas que hacer. Para hacer una selección rápida del que necesitas, o si eres un profesional y tienes que saber las certificaciones que te puede ofrecer cada producto, tenemos en la página web de Index un cuadro que te puede ayudar. Te dejamos abajo el enlace. Nos vemos en nuestro próximo curso de Index Academy.